creo que ni siquiera los más pesimistas se hubieran esperado que Perú se fuera de la Copa como se está viendo, como una selección que parece que no ha aprendido de sus errores, una selección que sigue confiando en jugadores que está claro que ya no tendrían que estar ahí, y no solo porque no tengan los méritos, sino porque en algunos casos se siente casi como una falta de respeto la presencia de algunos jugadores dentro del equipo. Y sé que la gente saldrá a decir que bueno, si algunos están es porque detrás no hay nada más. Y sí, tienen parte de la razón, porque la selección peruana no tiene grandes jugadores. Pero ¿cuándo los han tenido? Perú siempre fue una selección que estaba acostumbrada a verse y sentirse menos que las demás. Pero en algunos momentos sacábamos adelante la situación, maquillábamos eso con nuestro trabajo en equipo, con nuestra humildad, de la cual se hablaba mucho, aunque ahora ya se perdió. La selección se perdió a sí misma con el pasar del tiempo. El pasar de los años nos hicieron mucho daño, no solo a los jugadores, que ahora son más viejos y que, por cierto, luego de haber perdido con Argentina, ya podemos decir que jugadores de la selección no volverán más a la Copa América. Paolo Guerrero, Cristian Cueva, André Carrillo, Edison Flores, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Aldo Corso, incluso Yosimar Yotun, que no estuvo convocado. Todos estos que acabamos de mencionar no volverán a jugar nunca más una Copa América. Esta fue la última oportunidad que tuvieron y lamentablemente se despidieron mal, y no es que todos hayan tenido un rendimiento terrible, pero esta Copa América fue su despedida y mañana tenemos que pensar en el futuro, en lo que vendrá, que siempre es lo más importante junto con el presente. El pasado se tiene que quedar ahí, como un recuerdo, uno bueno o uno malo. Muchas veces da igual, pero eso no tiene que afectar a lo que estás haciendo ahora. La selección peruana y también las personas son las decisiones que toman a partir de ahora y el futuro al que quieran llegar. La selección peruana tiene que llegar a un futuro, y si en ese futuro no está Cueva, no está Carrillo, no está Guerrero o no está ninguno de los jugadores jóvenes que aquí no demostraron lo que tenían que demostrar, pues tendrá que ser un futuro sin ellos y lo tendremos que ser así. Y ahora contra Argentina sabíamos que teníamos que recurrir a un milagro para poder clasificar. Incluso en el partido de Canadá contra Chile, que también dependíamos de ese, con el empate que tuvieron, si Perú ganaba hubiéramos clasificado, pero para ganar tienes que marcar, y Perú no es una selección que genere tanto. Y al frente teníamos a un equipo que casi no nos dejaba salir de la mitad del campo, nos costaba muchísimo. Y sí, Argentina salió con suplentes, no estaba Messi, ni siquiera estaba Scaloni dirigiendo en la banca, pero siguen siendo una selección que prácticamente gana sola. Scaloni, mucha gente se pregunta por qué no le pagan tanto si es campeón del mundo y también es campeón de Copa América. Y creo que eso es una sencilla explicación. Es más fácil dirigir a Argentina que dirigir a selecciones que no ganan fácil como ellos. Argentina puede salir con suplentes, pueden salir incluso sin jugar al 100%, y en un partido contra selecciones que no sabemos proponer, van a ganar casi sin intentarlo. Además, Lautaro Martínez es el goleador de la Copa América, es el goleador de Argentina y estaba de suplente. Se daban el lujo de poder hacerlo. Nosotros teníamos que sufrir muchísimo para pasar la mitad del campo. Y eso es en parte porque no tenemos una calidad de jugadores tan grande, aunque tampoco es que lo hayamos tenido siempre, pero también es porque somos un equipo que nunca se acostumbró a la línea de 3 y tenemos que conversar de eso. La línea de 3 no ha funcionado en la selección con partidos competitivos. Nos funcionó en algún momento en esos amistosos que hacíamos con Nicaragua o República Dominicana. Nos funcionó un poco también en ese partido contra El Salvador. Pero en los partidos importantes con rivales de peso como Chile, Canadá, incluso el amistoso contra Paraguay, la línea de 3 no funcionó y los propios jugadores lo dijeron. No se acostumbran, ellos son mucho más sencillos. Dale sus líneas de 4, Oliver Sone de lateral derecho, Marco López de lateral izquierdo, dos centrales y arriba armar como siempre se ha hecho.
No hay necesidad de intentar inventar a la selección desde el esquema, y no se dice que sea una mala idea de cambiar las cosas, porque muchas veces se dice que la alineación de 3 es una alineación muy buena, porque si hablamos de fútbol, porque es una alineación que te sirve en ataque y te sirve en defensa, pero no todos los equipos y no todos los jugadores pueden jugar a eso. Teníamos a nuestros futbolistas fuera de su posición, Sone jugando de carrilero, y aún así se le tiene que agradecer a Sone, no desentonó contra Argentina. Sone nunca fue titular con la selección, solamente entró a jugar unos ratos, y en este partido tuvo enfrente a Alejandro Garnacho, muchas veces también tenía a Di María, y sí, cometía algunos errores, tenía algunos momentos donde parecía que no calculaba bien cómo tenía que salir a cortar la jugada, pero no hizo un mal partido. Para ser la primera vez que es titular y encima lo mandan contra la selección más fuerte del torneo, y alegró mucho eso por él. Lo que no gustó mucho fue que cuando terminó el partido, ya luego vemos a Sone, y no solamente a él, sino a otros jugadores con la cara llena de decepción, incluso algunos que no tuvieron la oportunidad de jugar, como Grimaldo, que ni siquiera lo metieron en este partido, y solamente jugó unos ratitos. Sanelato, que recién tuvo minutos aquí contra Argentina, y fue quien tuvo la ocasión de gol más clara. Hasta el Tunche Rivera, que no es uno de los mejores jugadores que podrá tener la selección, recién aquí tuvo la oportunidad de hacer algo. Y los mandan en la tercera fecha contra Argentina cuando necesitamos un milagro, y encima perdiendo. Pero en los partidos anteriores, ahí sí los minutos para Carrillo, para Cueva, para Guerrero, que no nos van a servir de nada. ¿Qué nos va a aportar Carrillo, Cueva y Guerrero? Incluso te diría algunos como Andy Polo y Edison Flores, que en la Copa América no hicieron nada. ¿Qué nos puede aportar darles tantas oportunidades si ni siquiera van a durar mucho en la selección? No hay sentido en eso, no hay una lógica detrás. Perú es un equipo que se tiene que reconstruir, reestructurarse desde sus bases, pero Fossati, en lugar de reconstruirlo, lo que está haciendo es intentar reforzar un poquito las columnas que ya están bastante agrietadas, pero no, tenemos que tumbar esas columnas y construir algo nuevo, porque no nos queda de otra con esta selección. Esta Copa América era la única oportunidad que tenía la generación pasada para demostrar que todavía podían aportar algo, y ya demostraron que no van a aportar nada. Lamentablemente la generación del Mundial de Rusia se acabó. Los únicos que todavía pueden aportar algo son, en primer lugar, Gallese, porque Gallese es uno de los jugadores más importantes que tenemos, y los goles no fueron su culpa, fueron desatenciones defensivas y errores puntuales, por ejemplo de Zambrano y de Corso, pero los otros, la mayoría de esa generación, ya no van a tener que seguir, y tenemos que tener la fuerza para hacerlo, para tomar la decisión de dejarlos atrás, porque solamente así podemos empezar a construir una selección en serio. Y sé que eso genera miedo, porque se nos vienen unas eliminatorias muy difíciles. Vamos a jugar contra Colombia, contra Uruguay, contra Ecuador y Brasil y Chile. Son partidos difíciles para nosotros, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Ustedes prefieren jugar esos partidos que son importantes con las mismas caras que ya han visto una y otra vez en esta copa y el año pasado con Reynoso? Creo que no. A todos les gustaría que volvamos a la línea de 4, que pongamos a Oliver Sone como lateral derecho, que probemos más a Marcos López y que se consiga un equipo nuevo, que tenemos más jerarquía dentro del equipo, a Callens, que en este partido fue lo mejor que se tuvo junto con Gallese, pelear por el regreso de Renato Tapia para el medio campo, porque se fue Cartagena y Jesús Castillo entró, y justo ahí empezaron los goles de Argentina. Darle oportunidades de delanteros que te van a aportar algo, al menos, que no solo van a estar ahí parados, dando pases para atrás, o haciendo como que quieren gambetear pero que ya no pueden. Que juegue Grimaldo, que juegue más Brian Reina, que ya sé que solo tuvo una jugada buena en todo el partido, que fue esa gambeta contra dos que se inventó de la nada, y él venía de estar lesionado, ni siquiera estaba al 100%, que regrese y que se recupere, darle de una vez la oportunidad a estos chicos que están en sus clubes del extranjero y todavía no los conocemos tanto en la selección, como Felipe Chávez, que sí tiene 17 años, pero Kendry Páez en Ecuador tiene 16 y le hacen jugar.
Tenemos que intentar seguir esos pasos. Hay selecciones que hace algunos años eran menos que nosotros y ahora nos han superado, como Ecuador y Venezuela, y ellos para conseguirlo se la jugaron, se arriesgaron, y para hacer eso tienes que aceptar las realidades, y las realidades que se tiene con la selección ahora son muchas. Por ejemplo, que Oliver Sone tiene que ser titular en la selección porque es más que Andy Polo. También que la línea de 3 no funciona y que no estamos acostumbrados y que tendríamos que regresar a una alineación más fácil, con 4-2-3-1, un 4-3-3 y volver a las raíces. Que Paolo Guerrero ya no está para aportar a la selección, Cueva tampoco, Carrillo tampoco, y eso que ni jugó. Que futbolistas como Grimaldo, el propio Brian Reina, necesitan acumular muchos más minutos con la selección, ser y sobre todo sentirse importante dentro del plantel, no sentir que son los chibolos del equipo, sino sentirse que deben conducir a la selección. Que no tenemos grandes mediocampistas, a lo mucho tendremos uno o dos de buen nivel y paramos de contar. Que no tenemos nueves y tampoco parece haber muchas ganas de probar a otros. Que si bien el entrenador es importante, nuestros problemas no se solucionan únicamente cambiando de entrenador otra vez. Era necesario que Reynoso no continúe porque ese equipo iba a menos cada partido que pasaba. Pero el cambio de entrenador no nos iba a hacer jugar mejor, los jugadores seguirían siendo los mismos. Porque si cambia son las decisiones, y esas decisiones son las que Fossati tiene que ver. Fossati fracasó en la Copa América, no por haberse ido eliminado de la fase de grupos. Fracasó porque no pudo encontrar el equipo que quería, porque no le dio oportunidad a los jugadores que de verdad se la merecían.